Hola a todos, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Como nos hemos dado cuenta, ya Proxmox nos permite hacer muchas cosas. Podemos tener contenedores, podemos tener máquinas virtuales, algo que se vuelve súper importante en un ambiente que ya nos maneja cargas mixtas de este tipo, es poder segmentar los tráficos de nuestras diferentes cargas. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Detallar más la red. En el video de hoy vamos a detallar mejor la parte de red para poder entenderla, dimensionarla y configurarla adecuadamente. Espero les guste el video, ya saben, comentarios bienvenidos, suscríbanse al canal, like a los videos, clic en la campanita y bueno, vamos a trabajar. Bueno, como es costumbre, siempre que hay temas técnicos, pues vamos a tener nuestro resumen técnico para poder entender qué vamos a hacer más adelante en el video. Pues aquí vamos a explicar cuáles son las redes que soporta Proxmox. En primera instancia, y creo que es la red más importante, que son las redes tipo bridge. Este modo es el que nos permite comunicar las máquinas virtuales como si estuvieran conectadas físicamente al ambiente físico, o más bien, como si fueran una máquina física. ¿Esto qué nos permite? Pues tener una red plana en la cual las máquinas virtuales se comunican como un elemento más a la red física. Este es de pronto el sistema más básico que tiene de acceso a la red. Proxmox es ideal para ambientes en que las máquinas necesiten interactuar con el resto de los elementos de red sin ningún inconveniente. Allí en la presentación, pues yo les hablo de que se va a poder comunicar directamente con el servidor de HCP, pero no solamente va a ser con el servidor de HCP, va a ser con cualquier servicio que tengan dentro de la red DNS, si tienen acceso a un proxy o un servidor de archivos o un servidor de impresión, lo va a hacer de forma directa sin necesidad de hacer algún tipo de configuración especial. El segundo tipo, pues son las VLAN o el tagueo de VLAN. Esto básicamente nos va a permitir tener redes lógicas dentro de nuestro ambiente, lo cual, pues la gran ventaja es que nos permite hacer segmentación. Cosas importantes es que en primera instancia se soporta el estándar IEEE 802.1Q, que es como el que define todo el tema de tagueo de redes. Y cosas también muy importantes es que estas configuraciones dependen también o necesitan también que se haga la configuración adecuada en los switches de la red, los switches físicos de la red y también en los sistemas operativos anfitriones. En algunos casos, solamente con la configuración de red en la tarjeta es suficiente, pero esto sí o sí necesita que la definición de la VLAN esté en la parte de redes. Bueno, como ya lo dije, la gran ventaja es que nos permite tener aislación de las redes, de poderlas tener segmentadas. El tercero, que también es muy, muy importante y es de los tres tipos básicos de redes que maneja Proxmox, es el bonding. Esta característica lo que permite es crear una interfaz o un dispositivo virtual de varios dispositivos físicos. ¿Con qué fin? Pues el primero y más importante, generar redundancia, y el segundo, mayor ancho de banda o aumentar el ancho de banda. Claramente, si tenemos varias tarjetas conectadas como si fueran una sola, y si se daña una o se desconecta una, la red va a seguir funcionando. Y obviamente, como son varias trabajando como si fueran una sola, van a poder balancear las cargas y van a poder tener el doble de ancho de banda que si fueran una sola. Cosas que es importante tener claro, pues que pues la tolerancia a fallos es totalmente automática. Y segundo, el balanceo de cargas también depende del tipo o del modo de balanceo que se le configure a Proxmox en este puerto BOND. Entonces, tipos de puertos BOND que va a soportar, soporta varios. Aquí pongo, por ejemplo, el de Balance RR, pero también podemos poner uno que se llama Active Backup, que más allá de un puerto que nos duplique el ancho de banda, va a permitirnos que un puerto sea redundante de otro, eh, ya que uno está activo y el otro está atento en caso de falla del primero.
Y ya pasamos a los puertos avanzados o a los tipos de redes avanzados. El primero es las redes definidas por software. Proxmox soporta redes definidas por software, lo cual pues es una gran ventaja que tiene este sistema de virtualización, lo cual nos va a permitir tener la creación o poder hacer la creación de redes virtuales complejas sin que tengan una dependencia de los ambientes físicos. Es decir, todo el tema de definición va a quedar hecho a través del ambiente de software. Cosas importantes es que esto lo hace a través de una herramienta de libre uso que se llama Open vSwitch. Hay otras herramientas, pero la recomendada y con la que mayor integración tiene es Open vSwitch. Soporta funciones avanzadas para VXLAN y tiene enrutamiento interno, lo cual es supremamente útil para redes complejas. Y esto también, ¿qué nos va a permitir? Mucha flexibilidad y nos va a permitir hacer automatización de las tareas principales de una red. Vamos a poder tener también redes privadas. Las redes privadas son ideales para ambientes de prueba y de desarrollo, las cuales, pues, como bien lo dice su nombre, van a estar totalmente aisladas del ambiente exterior, lo cual nos garantiza que los ambientes están totalmente asegurados y vamos a poder hacer las pruebas sin que haya afectación de nuestros ambientes productivos. Cosas que también vamos a poder tener es que vamos a poder tener direccionamiento IP totalmente independiente, incluso si las direcciones IP son las mismas de los ambientes externos, sin que vaya a haber duplicidad de IPs. Eso es súper bueno para ambientes de prueba donde vamos a necesitar reflejar de cierta forma el ambiente productivo como si fuera real. Y vamos a tener en la última el aliasing de IP, lo cual nos va a permitir que una misma interfaz de red pueda tener varias direcciones, lo cual nos garantiza que vamos a poder tener una sola máquina ofreciendo múltiples servicios a varias redes. Esto es muy utilizado para ambientes que están utilizando al hosting o servicios a múltiples plataformas, por ejemplo, de e-commerce, que tenemos una misma tienda la cual responde a varias redes. Esto pues ya son servicios avanzados que los vamos a manejar o los vamos a ver en un video posterior donde vamos a manejar todo este tema de redes avanzadas. Y bueno, ya estamos en nuestro ambiente de pruebas, tenemos un solo host en el cual pues lo primero que podemos ver es que tenemos varias interfaces de red, en este caso tiene 6 físicas y tiene un puerto bridge. Lo primero que voy a hacer pues es configurarle el tema del almacenamiento, entonces para eso nos vamos acá a discos, vamos a crear un almacenamiento tipo Team Pool. Ya aquí no lo crea, entonces le damos un nombre. Es un disco de 500 gigas, aquí ya no lo debe terminar de configurar y ya no lo muestra. Perfecto. Aquí ya lo podemos ver. Bueno, y como el video de hoy no es acerca de almacenamiento, lo vamos a dejar ahí y ya no vamos a hacer más. Nos vamos a ir a la parte de red. En la parte de red, como les decían en la configuración técnica, lo primero que siempre nos va a crear Proxmox es un bridge. Este bridge generalmente está configurado con la tarjeta de ID menos alto, es decir, la ENS33. Si se dan cuenta, los números de las siguientes están por encima de este y automáticamente pues ya nos crea el bridge. En este bridge siempre va a estar configurada la dirección IP de manejo y pues listo. Esto siempre lo recomiendo y es tener el primer bridge para la parte de gestión.
Recomendaciones que siempre es importante tener es que todos los puertos que tengamos vamos a manejarlos en forma de un bond para poder tener redundancia de nuestra plataforma. Si le damos clic acá, eh, nos muestra que tenemos el direccionamiento IP. Cosa importante es que nosotros acá podríamos decirle que con espacio agregarle otro puerto. ¿Qué desventaja tiene de agregar varios puertos así al bridge? Es que no vamos a tener redundancia a nivel, o no vamos a poder tener distribución de cargas, no vamos a tener balanceo, porque él simplemente va a tener es una agregación de puertos, los cuales se van a utilizar eh, a la medida que el bridge lo necesite. Entonces, normalmente la recomendación es siempre crear un bond para administración, un bond para datos, un bond para almacenamiento, siempre crearlo a nivel de bond, que sí nos permite hacer el balanceo y tener la alta disponibilidad. Esto lo vamos a hacer por acá, vamos a crear, y aquí están los puertos que ya habíamos visto en la parte de técnica. Entonces están los puertos básicos que son el bridge, el bond y el VLAN, y están los de Open vSwitch que son el bridge, el bond y el internal port. En este caso vamos a crear un Linux bond. Entonces lo primero que nos va a preguntar es el nombre del bond. En general, esto pues siempre lo va a comenzar a llamar bond 0, bond 1, bond 2, bond 3. Los puertos de bond pueden tener o no dirección IP. Si van a tener dirección IP, ¿qué vamos a necesitar ponerle? Pues obviamente la dirección IP. Tenemos los campos para dirección IP versión 4, los campos para dirección IP versión 6 y vamos a tener la marca de auto start, importante ponerla porque si no el puerto no va a iniciar y vamos a tener que entrar de forma manual a la consola, ya sea de línea de comando o la consola web, a subirlo. Vamos a ver un campo que se llama slaves y vamos a ver el modo. En el modo vamos a tener los modos de balanceo. Entonces, el modo de balanceo es como van a distribuirse las cargas a través de los puertos. En este caso, pues tenemos varias opciones. Los recomendados, como lo vimos en el tema técnico, es el modo RR. RR se refiere a Round Robin, que es básicamente, él hace una estadística de los puertos y va balanceando las cargas a través de ellos. Y está el modo Active Backup, que es el que nos permite tener un puerto activo y el otro pendiente o en stand-by en caso de que falle el primero. Los puertos bond, como les dije hace un momento, no necesitan direccionamiento IP. Simplemente, ¿qué vamos a necesitar? Agregarle los puertos físicos a los cuales van a ser utilizados por el bond. En este caso, por ejemplo, voy a quitar este ENS33 de nuestro puerto bridge. No hay problema porque no hemos salvado, si se dan cuenta que se activa la opción de apply, no hemos aplicado los cambios, entonces realmente no lo hemos quitado del bridge. Vamos a crear el bond 0, en el cual básicamente lo que vamos a hacer es agregar nuestra ENS33 y adicionalmente vamos a agregar la ENS34. Si le damos Advance, aquí solamente nos va a permitir cambiar el MTU. El MTU lo podemos dejar fijo en este valor, a no ser de que sea un puerto para almacenamiento. Los puertos para almacenamiento sí es recomendable subir al máximo, es decir, a 9000, o utilizar Jumbo Frames, que son el tamaño más grande, para poder manejar los bloques de almacenamiento. En este caso va a ser el puerto de administración. Le estamos asignando los dos puertos ENS33, ENS34, que van a ser en Balance RR. Le damos clic en crear y aquí ya quedó el puerto bond
con los dos puertos. Y lo siguiente que vamos a hacer es en el puerto bridge asignar ese bond 0. Recuerden siempre poner el mismo nombre, exactamente el mismo, para que queden relacionados. En este caso ya quedó la configuración, que básicamente es el bond con los dos puertos slave y el bridge con el puerto bond. Ya cuando tenemos esta configuración fijada, le damos a aplicar. ¿Estamos seguros? Sí. Él va a hacer el ajuste en la configuración, lo salva, y si todo está bien, seguimos teniendo control de la consola, lo cual es lo que tenemos en este momento. Ya tenemos nuestro puerto bridge con un puerto bond que está teniendo balanceo de cargas a través de dos interfaces con round robin. Listo. Terminamos acá la parte de configuración del puerto de administración. A continuación vamos a seguir con los demás puertos. Bueno, continuamos. Entonces ya dejamos nuestro puerto de administración bien configurado, ya sabemos cómo hacer el tema de la configuración del balanceo. También ya tenemos claro que la asignación de puertos la podemos hacer directamente a los bridge port o podemos hacerlo a través de los bonds. Algo importante acá, no se los mencioné hace un momento, es que podemos tener redundancia doble al asignar en los bridge port dos bonds. Es decir, podríamos tener dos tarjetas en cada bond y asignar bond 1, bond 2 o como se llamen a los bridge para tener doble redundancia. Esto es súper recomendado para ambientes altamente disponibles, altamente redundantes. En caso, por ejemplo, de que tengamos muchas máquinas virtuales, esto nos va a dar primero redundancia a nivel de puertos y nos va a dar un mayor ancho de banda. Eso es súper importante ponerlo. Bueno, vamos ahora a comenzar a manejar el tema de VLANs. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un bond con otras dos tarjetas de red para poder hacer la manejo de VLANs desde allí. Entonces, para crearlo, al igual que en la sección anterior, le damos clic en Create, Linux Bond. Acá, básicamente, vamos a dejar los datos en el lado izquierdo como están. Si se dan cuenta, acá el bond ya nos da un nombre consecutivo. Y aquí, en el nombre de los slaves, vamos a dejar el ENS35, ENS36. Acá únicamente entre los puertos estoy colocando un espacio. En el módulo vamos a dejar en round robin. Le podemos colocar un comentario si queremos. Importante dejar la casilla marcada, la casilla de AutoStart marcada. Damos clic en crear. Aquí ya nos quedó el puerto. Si se dan cuenta, ya nos quedó con el número consecutivo que es. Nos dice que aún no está activo. Claro, no está activo porque no lo estamos utilizando. El siguiente paso, vamos a crear un puerto de bridge, que es con el que le vamos a compartir las redes a las máquinas virtuales. Entonces, al igual que con lo anterior, le damos Create Linux Bridge. En este caso, al igual que con el anterior, nos da el nombre automáticamente. Dejamos el resto de las casillas en blanco. En la parte izquierda, AutoStart lo marcamos. Y acá ya es súper importante dejar la opción de VLAN Aware seleccionada. Esto lo que va a permitir es que este puerto de bridge pueda seleccionar o permita que viajen múltiples VLAN a través de él. Si se dan cuenta, esto no lo podemos hacer en los puertos de bond. No tiene la opción de bridge, por lo cual no podemos compartirle a las máquinas virtuales las VLAN a través de un puerto que no tenga este manejo. Simplemente le activamos acá y en Bridge Ports le vamos a dar el nombre del bond que vamos a utilizar. En este caso es el bond 1. Me faltó una N, perdón. Bond 1. Y simplemente le vamos a dar clic en Create. Aquí ya tenemos nuestro Bridge Port al puerto 1, perdón, al bond 1 y nuestro bond 1 a las tarjetas de red ENS35 y 36. Aquí ya podemos darle Apply para que nos guarde la configuración
y ya estamos listos para comenzar la creación de puertos de VLAN para nuestras máquinas virtuales. Entonces, lo primero que debemos hacer es esto que ya hicimos, asignar los puertos y ya quedaron creados. Ahora sí vamos a crear un puerto de VLAN. El puerto de VLAN, al igual que los anteriores, simplemente le damos clic en Create, Linux VLAN, le damos clic en OK y acá nos dice, ya nos viene con un nombre. En este caso, yo no utilizo ese nombre, yo prefiero utilizar relación con el bridge, lo relaciono con el bridgeport que ya viene. Entonces, lo relacionaría como BMBR1, es decir, el bridgeport 1, punto, y el ID de la VLAN que vamos a utilizar. En este caso, va a ser la VLAN 10. Si se dan cuenta, en la parte derecha, las opciones de VLAN Raw Device y VLAN TAC se pusieron en gris, pero quedaron llenas automáticamente con los valores adecuados. Si yo le quito ese punto, le puedo poner VLAN 10. Acá tendría que poner el bridgeport y el ID si me lo deja automáticamente. Le puedo poner el nombre que quiera, pero sí es importante tener en cuenta estas casillas. Yo prefiero ponerlo como VMware 1.10 porque ya a simple vista la persona que esté administrando va a saber que está a través del bridge 1 en la VLAN 10. Tenemos que hacer las configuraciones de forma lo más clara y general posible porque no siempre va a ser la misma persona la que administre. Entonces, si lo dejamos así, va a quedar funcionando adecuadamente. Le damos clic en crear y aquí ya queda nuestro primer puerto de VLAN creado. Simplemente le damos Apply Configuration, Yes, y la configuración ya va a quedar salvada. Si nos vamos al puerto, vamos a ver que ya los datos están y ya tenemos nuestra configuración de VLAN lista. Simplemente ya podemos comenzar a relacionar más VLAN de acuerdo a lo que necesitemos. Ya continuamos. Listo, ya quedaron 3 puertos de VLAN. Creé 2 adicionales, la VLAN 20, la VLAN 30. Ya estos los podemos utilizar en las máquinas virtuales. Ahora vamos a crear un puerto para una red privada. ¿Esto cómo lo hacemos? Básicamente entramos por Create y vamos a darle Linux Bridge. En este caso lo vamos a dejar con el nombre que está, todos los datos tal cual como están, y en el lado derecho no vamos a llenar absolutamente nada. No va a tener ni VLAN ni bridge ports asociados. Acá si lo vemos, ya quedó. Le vamos a aplicar los cambios. Y aquí ya quedó el puerto creado. Entonces, si se dan cuenta, este puerto es privado porque no tiene salida para ninguna parte. No tiene puertos de bridge, no tiene conexión a ningún lado. Paso siguiente, vamos a crear una máquina virtual y vamos a hacer la prueba con las diferentes redes que tenemos. Listo. Entonces vamos a crear la máquina virtual. Entonces simplemente damos crear máquina virtual. El nodo que ya tenemos, como se pueden dar cuenta, solo tenemos uno. El ID lo dejamos tal cual. El nombre le voy a dar test. No tenemos Resource Pools. Le damos siguiente. Seleccionamos cualquier sistema operativo. Realmente no voy a instalar ninguno. Simplemente es para mostrarles. Dejamos esta parte de forma default. En discos también. Procesador y memoria, cómo está. Y en redes, vamos a seleccionar, si se dan cuenta, solo nos permite seleccionar los puertos de bridge.
Entonces, por eso es importante siempre crear los puertos de bridge. En este caso, solo vamos a tener bridge 0, 1 y 2. Vamos a seleccionar el 2, que es el privado. En caso de que lo fuéramos a seleccionar para una VLAN, esto ya en nuestro caso tendríamos que seleccionar el bridge 1 y aquí simplemente ponemos el ID de la VLAN. Ahorita lo hacemos. Le damos siguiente, finalizar. Aquí ya quedó la máquina creada. Y si nos vamos a hardware, ya vamos a ver que la parte de red ya está asignada en el bridge 2, ¿cierto? Si nos fuéramos a otro bridge, al bridge 1, por ejemplo, tenemos claro que allí tendríamos que seleccionar la VLAN, simplemente seleccionamos la VLAN y le damos OK. Y si se dan cuenta acá, él simplemente agrega en las notas que está el tag seleccionado. Algo muy importante en las máquinas virtuales, si se dan cuenta acá, lo abro, es que él activa el firewall para la máquina virtual. Esto es parte del tema de microsegmentación o seguridad a nivel de máquina virtual que va a permitir que podamos controlar mejor la plataforma a nivel de seguridad. Listo. Ya tenemos toda nuestra plataforma configurada. Algo que es muy importante cuando tenemos una plataforma virtualizada y vamos a utilizar contenedores es poder tener una red independiente para nuestros contenedores. Ya vimos cómo se crean las redes, pero yo creé unos puertos adicionales, el 36 y el 37, perdón, el 37 y el 38, para crear una red especial para los contenedores. Voy a crear entonces en primera instancia el bond para los contenedores. Y voy a crear el bridge para los contenedores. Bond 2. Es que es bond 2. Este es el error que me estaba saliendo. Listo. Ahora sí ya los tenemos. Le vamos a aplicar. Y aquí ya podemos tener nuestro red para contenedores en un segmento totalmente diferente. ¿Por qué esto? Porque los contenedores en general, de los componentes que más van a consumir de nuestra máquina, va a ser el de red. Ellos van a tener una gran demanda de recursos de red. Entonces, siempre es sano para los contenedores poder tenerlos en una red totalmente independiente. Entonces, bueno, como se pudieron dar cuenta, no es un proceso complicado, pero sí muy importante de hacer. Teniendo bien segmentado y bien configurada la parte de red de nuestro ambiente Proxmox, vamos a poder hacer maravillas con plataformas de múltiples cargas, de múltiples tipos en un solo ambiente. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en el video. Espero les sea muy útil y ya saben, comentarios bienvenidos, clic en la campanita, like a los videos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao.